El Crimitólogo, un podcast en donde platicaremos las experiencias, retos y demandas que vivimos día a día como profesionales y expertos en seguridad, dando espacio a diversos invitados que están especializados en diferentes temas que abarcaremos. Todos los miércoles tenemos una cita a las 10:30 de la mañana. Demos la bienvenida al maestro Germán Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del Crimitólogo, el podcast donde acuden los profesionales de seguridad. Y en este episodio del día de hoy vamos a seguir hablando de inteligencia. Porque realmente, si nosotros queremos hablar de, por ejemplo, de cómo vamos a crear una política pública, de cómo vamos a crear una política dentro de tu departamento de seguridad patrimonial, una política, al fin y al cabo hablábamos en el primer episodio que lo que hace la política es resolver problemas y bueno, tenemos que seguir hablando sobre análisis de inteligencia. De verdad, la mayoría de formaciones o de educación nunca se habla de inteligencia. Es como la gran olvidada de cualquier programa formativo y sin embargo es tan importante porque, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Si tú quieres hacer un análisis de riesgo, tienes que ver el contexto externo, analizar el contexto político, económico, social, legal, ambiental, tecnológico. Y bueno, cuando estamos hablando de análisis de inteligencia, para reducir la incertidumbre y tomar las decisiones con la mayor certidumbre posible, tenemos que entender que nuestro cerebro, nuestra mente, tiene una serie de condicionantes que van a afectar a esa toma de decisiones. Y es por eso que hoy vamos a hablar de algo tan importante, tan imprescindible dentro de nuestro análisis como personas, ¿no? Como analistas, como profesionales de la seguridad, que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son aquellas cuestiones que van a afectar a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de tomar decisiones. Por ejemplo, el primer sesgo cognitivo que os quiero comentar es el efecto Google. El efecto Google no es otra cosa que bueno, lo voy a poner con un ejemplo para que de verdad se te sea muy, muy ameno, de que de verdad lo entiendas, de que de verdad lo captes rápido. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos una información en Google, os aseguro que habéis navegado muchísimas veces y no os acordáis. Es decir, buscáis información sobre, no sé, ¿qué os digo? ¿Cuál es el mejor micrófono para hacer el podcast del Crimitólogo, ¿no? Pero al día siguiente se os ha olvidado. ¿Por qué? Porque no es una información muy relevante para vuestro día a día. Era una información que necesitabais en ese momento, pero que no habéis almacenado, que no habéis tratado, que no habéis cuidado. Y luego, pues pueden venir problemas de seguridad. Os voy a comentar que en este efecto Google, el mayor problema que tenemos dentro de nuestra organización puede ser un problema a la ciberseguridad. Y os voy a contar una historia. Os voy a contar una historia, más que una historia, es una encuesta que hizo la empresa Kaspersky Lab, ¿no? Que es una empresa que se dedica a desarrollar software de antivirus. E hizo una encuesta y si no recuerdo, más del 50, 58, 59% de los encuestados no tenía un antivirus instalado en su computadora. Y solamente el 29% hacía con frecuencia un respaldo de seguridad de la información que tenía en su computadora. Yo creo que hemos pecado todos de descargar un libro, de descargar un archivo, de descargar un video, de descargar lo que sea, y luego se nos ha olvidado. Y lo hemos dejado en nuestra computadora, e incluso cuando lo hemos querido buscar ni nos acordábamos del nombre. Esto pone en riesgo la seguridad por ejemplo, de un proyecto que tengamos. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto para la implementación de un departamento de seguridad en un nuevo hospital, en un nuevo hotel, en un nuevo SEBI, en un nuevo lo que sea. Y no tenemos la información bien estructurada, respaldada, guardada, etcétera, etcétera. No sabemos dónde está ni siquiera. Tenemos el riesgo de que un hacker, un virus, lo que sea, pueda eliminar esa información
pueda robarnos esa información y podamos tener un problema a la seguridad de nuestra organización. Y esto nos lleva al siguiente sesgo, que es la falacia del jugador. Os voy a contar una historia. Bueno, no os voy a contar una historia. Voy a explicar y ahora os cuento la historia. Fijaros que la falacia del jugador es que pensamos que más o menos es probable de que ocurra un evento cuantas más veces ocurra. Os voy a poner el ejemplo, ¿no? Que os decía, el ejemplo más práctico, el ejemplo más paradigmático de esta falacia del jugador. Y es que en 1913, no me acuerdo el autor que hizo el experimento, en un casino, creo que todo el mundo habrá visto algún juego de la ruleta, ¿no? La bolita que cae en rojo, en negro, y con muchísima suerte, con muy pocas probabilidades de que ocurra, en un verde. Bueno, el experimento estaba sustentado en que una bolita empezó a caer la primera vez que se tiró en el negro, la segunda en el negro, la quinta en el negro, la décima en el negro, la 20ª en el negro. ¿Qué creéis que pasó en la siguiente? ¿Qué creéis? A ver, contestaros a vosotros mismos si estáis escuchando esto en el carro, en la oficina, en la cama, ya porque os estáis acostando. ¿Qué creéis que pasó? La mayoría de la gente pensará que volvió a pasar o que volvió a caer en negro, pero no. Realmente, ni en rojo tampoco, ni en verde tampoco. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cada evento es independiente al anterior. Por mucho que ocurra un evento, no quiere decir que vaya a volver a pasar. Os voy a poner un ejemplo en seguridad. Hay muchas personas que trabajan en seguridad patrimonial que creen que porque el modus operandi sea AAA o BBB o CCC, siempre va a pasar eso. Entonces imaginaros, siempre que hay una intrusión en mi empresa, ocurre por la puerta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha pasado 1, 2, 10, 15, 20. Y tú te puedes hacer la pregunta, ¿y la 21? ¿Por dónde van a intentar ingresar? ¿Por la puerta? ¿Por la ventana? ¿Por el estacionamiento? Realmente son eventos independientes, a no ser que sea el mismo delincuente y se le haga fácil, ¿no? Pero realmente son eventos independientes. Entonces, tú como jugador tienes que pensar que todas las posibilidades pueden ocurrir dentro de la seguridad de tu instalación. O todas las posibilidades pueden ocurrir cuando tú creas una política de seguridad que pueda afectar pues, precisamente a las condiciones de vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera. No des nada por hecho, ni de tu equipo, ni tuyo. No des nada por hecho. Piénsalo, búscalo, analízalo y bueno, la semana que viene que vamos a estar viendo de técnicas de análisis usa esta falacia del jugador con una técnica de análisis que se llama equipo rojo, que la vamos a ver la semana que viene y piénsala, ¿no? Al fin y al cabo. El siguiente sesgo que como analistas podemos incurrir es el efecto Pigmalión. Os cuento, Pigmalión fue un escultor de la antigua Grecia que creó una estatua de una mujer tan perfecta, tan bonita, tan hermosa, tan lo que ustedes os podéis imaginar, que Pigmalión se enamoró de la estatua o de la escultura. La diosa Atenea o Afrodita, ya no recuerdo. Creo que era Atenea, aunque Afrodita era la diosa del amor, no sé muy bien. Pero esta diosa, vamos a decir que, o las dos, le dio vida a la estatua. Y Pigmalión, pues, estaba tan obsesionado y tenía tan altas expectativas de la estatua que, bueno, que se le cumplió su deseo. El efecto Pigmalión habla de expectativas. O sea, el efecto Pigmalión habla de altas expectativas. Y aquí os quiero contar una historia un poco sobre mí, que perdonadme que me tome esta atribución de contaros algo muy personal. Yo cuando tenía 16, 17 años fui una persona muy rebelde y empecé a perder mucho la confianza que tenían en mí maestros, familiares, etcétera, etcétera. Eso condicionó mi vida. Eso condicionó mi vida para mal.
porque pese a que, por supuesto, no hacía actos antisociales y demás, esa rebeldía se fue fomentando por esta falta de credibilidad, ¿no?, que yo tenía con respecto a mis seres queridos, a mi área de influencia. Sin embargo, cuando yo entré en el ejército, pensé que como no me conocía nadie, estas expectativas se reseteaban. Y no me tomé lo que sería la academia, ¿no?, la instrucción militar, como algo donde yo tuviese que demostrar muchísimo, pero tampoco donde fuese el peor, por supuesto. Y estuve entre medio de la tabla. Creo que de mi promoción estaba entre, por lo menos en lo teórico, estaba entre los 5 primeros. Me acuerdo perfectamente. En lo físico no tanto, no soy una persona con mucho portento físico, pero las expectativas que tenían de mí, que era una persona, en el buen sentido de la palabra, mediocre, es decir, en el medio, ni muy bueno ni muy malo, cuando se dieron cuenta de mis capacidades intelectuales, pues las expectativas sobre Germán aumentaron. Y eso me benefició en cierta manera en lo que fue mi trayectoria militar. ¿Esto qué quiero decir? Que también que no deis por hecho tampoco de que vuestra gente sea mala o buena, y el fomento de unas expectativas positivas con respecto a alguien va a influenciar mucho también en su forma de trabajar. Hay una historia de un experimento en los años 70, 73 si no recuerdo mal, en el ejército israelí, que, imaginarse, ¿no?, 10 pelotones están conformados por un equipo de 10 personas, en la cual hay un jefe de pelotón, que normalmente suele ser un sargento, si me estáis escuchando de España, y un cabo, que es como el segundo, ¿no?, al mando del pelotón, que es como el jefe de la escuadra. Y bueno, el caso es que de los 10 pelotones, a 2-3 pelotones, a los sargentos y a los cabos les dijeron que en las áreas que dependían de ellos, que era liderazgo y ejercicios de tiro al blanco, para si estáis en algún país de Latinoamérica, si se nombra de esa manera, pues eran muy buenos o habían estado por encima, mejor dicho, habían estado por encima del promedio de los demás pelotones. Esto al sargento y al cabo les creó unas expectativas muy buenas del pelotón. Entonces, cuando tú le volvías a preguntar al sargento o al cabo que qué tal se habían dado los ejercicios de liderazgo y de tiro, etcétera, etcétera, en su pelotón, la respuesta de aquellos que estaban condicionados por la alta expectativa era precisamente de que su pelotón estaba trabajando muy bien, que su pelotón estaba ejerciendo de manera muy por encima de la media. Y esto implicó que esos pelotones obtuviesen luego mejores puntuaciones. Es decir, el sesgo de la expectativa positiva afectó, en este caso, positivamente al desempeño de un equipo. Si tú no crees en tu equipo, realmente tu equipo no va a funcionar. Si tu jefe no cree en ti, tú no vas a funcionar. Entonces, el fomento de este sesgo es muy importante para que tú y tu equipo se desarrollen de la mejor forma posible. Y ya por último, hay dos efectos, el sesgo de anclaje y el efecto bandwagon, que se puede traducir como el efecto tendencia o el efecto carro. No sé cómo es la traducción en inglés, perdonadme, no sé cuál es la traducción literal. Pero, por ejemplo, en el efecto anclaje es aquel que nosotros, por ejemplo, damos por hecho la primera información que obtenemos. Y como seres humanos estamos anclados precisamente a esa primera información, ¿no?, a esa primera impresión que nos da alguien. Si nosotros tenemos una impresión buena sobre alguien, nosotros vamos a pensar en el corto plazo, medio plazo, que esa persona es buena, que después nos llevemos una decepción, pero vamos a pensar que es buena. Sin embargo, una persona que nos da una mala impresión, como en la primera información que hemos tenido, ese anclaje informativo que nos ha dado esa persona es negativo, por mucho que haga la persona para demostrar que sí es buena, nosotros vamos a estar condicionados. Y esto pasa, bueno, pasa no, sino que condiciona también el efecto influencia, ¿no?, el efecto bandwagon. El efecto bandwagon es aquel
en el cual nosotros tendemos a replicar y a pensar que lo que los demás piensan que está bien, pues también está bien. Esto pasa mucho en política. Y os voy a poner el ejemplo que seguramente muchísimos lo habréis visto. Cuando ustedes veis una tendencia de un candidato a la política y veis que esa tendencia es alta o que ese candidato tiene una popularidad por encima de la media con respecto a sus competidores, la tendencia es que, a lo mejor no ustedes, porque cada uno es cada uno, ¿no? Cada uno es diferente a los demás, pero el grueso de la sociedad va a pensar que ese candidato es mejor que los demás. Si no tenéis información sobre el candidato y veis que uno tiene un 70% y el otro 30% se lo reparten 10, es decir, 3% de media cada uno, vaya a pensar, ok, el candidato que tiene el 70% es porque es mucho mejor que los otros 9. Esto puede ser un error a nivel seguridad. Un error porque ustedes cuando os ancláis a esa primera información, por ejemplo, si os vaya a comprar un sistema CCTV, llega un proveedor y os dice, este es el mejor del mercado. Pero llegan otros proveedores que también os dicen que es el mejor del mercado, pero ustedes dicen, no, yo ya me anclé. No lo pensáis así, por supuesto, ¿no? Pero es decir, ok, yo ya vi que este era el mejor, me llamó más la atención porque fue el primero que vi, la primera impresión en la que cuenta, bla, bla, bla. Y si además veis que ese sistema CCTV, el comercial, el vendedor dice, no, es que tal empresa o tal compañía o tal, nuestros clientes son pues top, ¿no? Dentro de las 10 mejores empresas de Uruguay, de Bolivia, de México, de Colombia o del país que sea. Decía, pues sí, ¿no? El efecto anclaje, la primera información con el efecto influencia van a determinar vuestra decisión y esto puede ser un problema o puede crear un beneficio. Entonces, la idea es que, aunque ya hemos visto que la toma de decisiones tiene caducidad, es decir, necesitáis como tener un margen de tiempo específico exacto para poder tomar la decisión, sí que es verdad de que en ese tiempo podéis analizar cuál es el mejor sistema, qué es lo mejor que os puede, o cuál es el mejor sistema que os puede influenciar dentro de vuestra operación. ¿Para qué queréis PTZ dentro de un corporativo, ¿no? Cámaras PTZ, que son esas que se mueven y demás, ¿para qué las queréis en un corporativo? ¿Por qué no mejor ponéis una cámara fija en una esquina que sale mucho más barata, etcétera, etcétera? Entonces, fijaros como hay un montón de sesgos cognitivos, y os he hablado 4, me puedo pasar aquí hablando de 50, 60 sesgos cognitivos que todos tenemos, cómo esto va a influenciar nuestra operación de seguridad. Y cómo esto, a la hora de tomar una decisión, a la hora de proteger un pueblo, una ciudad, una empresa, un cliente, una persona, van a jugar en contra de nosotros. Y por ello, la semana que viene, cuando estemos viendo técnicas de análisis de inteligencia, pues bueno, vaya a ver cómo estos sesgos van a poder ser influenciados en esas técnicas de análisis para la toma de decisión. Entonces, la semana que viene nos vemos, entramos con el capítulo de técnicas de análisis de inteligencia. Es un capítulo que de verdad a mí me gusta muchísimo, pero no quería empezarlo sin que sepáis que existen condicionantes mentales que pueden afectar a vuestro análisis. Con esto sería todo, nos vemos la semana que viene. Espero que si os ha gustado el capítulo lo compartáis, nos deis un like, un comentario y que bueno, que nos sigáis siguiendo y que sigáis aprendiendo y si alguien tiene cualquier cuestión, cualquier duda, pues por Facebook, por Instagram, por cualquier red social, pues puede contactar y con muchísimo gusto lo atendemos. Esto sería todo, muchísimas gracias y hasta la vista. El Crimitólogo, un podcast en donde platicaremos las experiencias, retos y demandas que vivimos día a día como profesionales y expertos en seguridad, dando espacio a diversos invitados que están especializados en diferentes temas que abarcaremos todos los miércoles. El Crimitólogo, un podcast en donde platicaremos las experiencias, retos y demandas que vivimos día a día como profesionales y expertos en seguridad, dando espacio a diversos invitados
que están especializados en diferentes temas que abarcaremos todos los miércoles